Grecia se encuentra al suroeste de Europa y al sur de la península balcánica. Comprende numerosas islas. Limita al norte con la ex República Yugoslava de Macedonia y con Bulgaria. Al este con el mar Egeo, al sur con el mar Mediterráneo, al oeste con el mar Jónico. Atenas es su capital y la mayor ciudad. Grecia es un país rural de pequeñas ciudades y pueblos. Entre las famosas y antiguas ciudades están Argos, Corinto y Esparta. Alrededor de un 98% de la población es griega y según el gobierno griego el 1% es musulmana y el resto de la población está formada por eslavos, albaneses y armenios. El Pireo, puerto de Atenas, es el mayor de Grecia. Otras grandes ciudades son Heraclión y Larisa. Alrededor de un 97% de la población pertenece a la Iglesia Ortodoxa de Grecia y el 3% restante está formado por musulmanes, católicos, protestantes y cristianos armenios. La cultura de la antigua Grecia tuvo una influencia esencial en el desarrollo de las civilizaciones de Occidente. Después de la conquista de los dorios, la vida en toda Grecia descendió a un nivel muy primitivo y así se mantuvo durante varios cientos de años. Sin embargo, desde el siglo VI hasta el siglo VIII a.C., periodo que se conoce como época arcaica, Grecia desarrolló y culminó una gran recuperación política, económica y cultural. Las polis griegas desarrollaban una gran cultura, en todo sentido. De cualquier tema que se hable, ya sea cultura, política, arte, construcciones, teatro, historia, ideas sobre el porqué de la vida, ciencias, etc., podemos referirnos a Grecia, ya que nuestra cultura en gran parte deriva de ella. Un gran modelo de desarrollo cultural se ve en Atenas durante el siglo V a.C. bajo el liderazgo de Pericles. También son importantes las conquistas realizadas por Alejandro Magno, que llegó hasta la India, ya que unió las culturas occidental y oriental. Sin embargo, una de las facetas más importantes de aquel desarrollo se da en el campo de las letras, específicamente en la literatura. Esta literatura se desarrolló como expresión nacional con escasa influencia exterior hasta el periodo helenístico y tuvo un efecto formativo en toda la literatura. La literatura griega se subdivide en varios géneros a saber, como lo son la épica, la epopeya, la lírica, la prosa, la elocuencia, la comedia y la tragedia. La épica y la epopeya surgieron de los aedos, antiguos cantores griegos que ambientan las fiestas con sus relatos. La lírica surgió del canto, usualmente acompañado con una lira, mientras que el teatro nació de las fiestas populares en honor a Dionisio, el dios del vino. A diferencia de la poesía épica y lírica, que estaban dirigidas a grupos determinados, el teatro era eminentemente popular y buscaba un efecto purificador, la catarsis. Las obras más significativas de la literatura griega son las epopeyas llamadas la Ilíada y la Odisea, atribuidas a Homero, aunque no se sabe si fue él su autor. Es importante destacar estas obras apenas mencionadas. La Ilíada es el poema épico más antiguo, cuyo contenido se centra en el cólera del héroe Aquiles, el culto a los muertos, tradiciones religiosas locales, etc., sobre los que él planea la divinidad, en forma de distintos dioses que intervienen de manera directa en la vida de los hombres. El argumento central es la toma de la ciudad de Troya, donde también encontramos la muerte de Patroclo, amigo de Aquiles, la despedida de Héctor y Andrómana, entre otras. La Odisea es la que relata el viaje de regreso de Ulises a Ítaca después de participar en la guerra de Troya. A diferencia de la Ilíada, consta de varios episodios en los que se describen las aventuras y peripecias del héroe hasta su llegada a la isla natal. Son particularmente conocidos los episodios del Cíclope, el de la diosa Circe, el de las sirenas y el de Penélope, esposa del héroe, que durante el día teje y por la noche deshace la labor de su telar para posponer el cumplimiento de su boda con el pretendiente que deberá elegir al acabar el tejido. Otros autores emblemáticos fueron Hesiodo, que escribió en el último tercio del siglo VII a.C. su poema Erga Kai Emerai, que significa los trabajos y los días. Es una descripción de las faenas agrícolas. También se le atribuye una teogonía interesante para el conocimiento de los dioses griegos. En el género de la poesía, que se interpretaba con acompañamiento musical, tenemos a la poetisa Sato de Lesbos, que vive en último tercio del siglo VII y principios del VI a.C. Anacreontes se distingue por sus cortos y graciosos poemas sobre el amor y los deleites sensuales. El teatro, la manifestación más atractiva de la literatura griega,
está en el teatro y en concreto en la tragedia. Las obras trágicas poseen un cariz netamente popular, enraizado en las tradiciones griegas. El primero de los autores trágicos helénicos, Esquilo, nace en Eleusis, ciudad célebre por sus misterios, y participa en la batalla de Maratón. Escribe unas 70 obras, de las que se conservan tan solo 7. Al parecer, Esquilo compone sus tragedias en series de 3, de las que solo se queda completa una, la Oresteia. Los Persai es la única obra de Esquilo que trata de un tema no mitológico. Canta la lucha del pueblo griego contra Jerjes. La obra cumbre de este autor es su trilogía de la Orestiada, compuesta por Agamenón, Joeforai y Eumenides. La primera trata del asesinato de Agamenón a manos de su esposa Clitemnestra y su amante Egisto. La segunda, de la venganza de los hijos de Agamenón, Orestes y Electra. Y la tercera, de la persecución de Orestes por las Erinias, diosas vengadoras de los crímenes, y su absolución por el tribunal de Atenas. Sófocles es otro de los grandes autores de teatro griego. Escribió más de un centenar de tragedias, de las que solo se conservan 7, la mayoría de fecha incierta. Áyax, sobre el héroe homérico. Electra, matadora, con Orestes, de su madre Clitemnestra, tema relacionado con el de las coéforas de Esquilo. Antígone, conflicto entre las leyes humanas y divinas. Antífona, decide sepultar el cadáver de su hermano Polinice, contraviniendo las órdenes de su tío. Eurípides es el tercero de los grandes trágicos griegos. Se diferencia de los dos anteriores en que su teatro es mucho más complicado tanto en la trama como en los personajes, que se humanizan y desmitifican más. Del medio centenar de obras que hizo, solo se conservan 17 tragedias y un drama satírico. Las más importantes son Alcestes, drama de la mujer que mata para proporcionar inmortalidad a su marido. Medea, terrible trama de celos en el que Medea, esposa de Jasón, mata por despecho a su rival y a sus propios hijos. Andromaque, sobre la vida de Héctor. Épica, Homero y sus obras. La Ilíada, la Odisea. Epopeya, Hesiodo y su obra, la Teogonía. Lírica, Solón, elegías. Safo de Lesbos y su obra, Oda a Afrodita. Anacreonte, epigramas. Píndaro y su obra, Epinicios. Prosa, Heródoto y su obra, Historias. Tucídides y su obra, Historia de la guerra de Peloponeso. Genofonte y su obra, Memorabilia. Elocuencia, Demóstenes y su obra, Discursos. Comedia, Aristófanes y sus obras, Las nubes, los pájaros, Asamblea de mujeres. Tragedia, Sófocles y sus obras, Edipo Rey, Antígona.